Bueno, bienvenidos a todas las personas que se van conectando y que van siguiendo este ciclo de sesiones que tiene que ver con las fases del despertar. Y hoy vamos a tener un retorno de nuevo a nuestro cuerpo, a trascender y vamos a comprender un poco esto de sentir. La buena noticia es que vas a aprender a sentir y la mala noticia es que vas a aprender a sentir. O sea, no nos podemos escapar, no nos podemos escapar de sentir, ¿sí? Y esa es nuestra tercera fase. La primera fase es el autoengaño, la segunda fase es comprender que estamos precisamente en un autoengaño y que gran parte de nuestro sufrimiento es la ignorancia mental y nuestra ignorancia no es un término peyorativo, sino ignorancia es no saber. Y la tercera fase es precisamente sentir. ¿Sí? Eh, pues bienvenidos a todas las personas y yo me atrevo a decir que no sufrimos por lo que sentimos, sino sufrimos por lo que evitamos sentir. Vivimos en un sistema muy evitativo y hemos aprendido como que el dolor es malo sentirlo y casi siempre estamos buscando evadir el dolor. Y yo me incluyo en en algún momento yo buscaba soluciones y las soluciones era para que me anestesiaran mi dolor. Ahorita acabé de apagar el televisor y están vendiendo cápsulas, medicamentos para aquietar el dolor, para disminuir el dolor. Toma tal cosa para evitar el dolor, para no sentir. Una persona termina una relación y, y gran parte de las personas buscan escapar del dolor. ¿Cómo escapamos del dolor? Con consumo de alcohol, con consumo de cigarrillo, con consumo de otras cosas, de pantallas, con buscándonos otra pareja, puede ser. Entonces, estamos en un sistema que la solución es sentir y digamos que la piedra angular de esta fase es sentir. No vamos a escapar más del sentir. Y recuerdo que alguna vez yo le dije a una persona, ayúdame a quitarme esta sensación tan horrible, ayúdame a quitar. Y esa persona por primera vez, porque siempre había ido a personas que me decían, te la vamos a ayudar a quitar, o eso de que te regresó el ser querido, también es una forma de decirle, más adelante te vas a quitar la sensación. Y esta persona me dice, eh, no te la puedo quitar, pero te voy a ayudar a que la sientas y te voy a ayudar a que la trasciendas, a que la experimentes. Yo decía, pero es que es imposible, ¿cómo voy a experimentar esto si esto me está matando? Y me dijo, obsérvala, obsérvala. Entonces, hoy queremos mirar por qué nuestra mente quiere evadir precisamente esa, esas sensaciones. Y yo veo que eh, la, la llave es la buena voluntad, pero el secreto de la felicidad es sentir el dolor que tengamos que sentir. Porque la ignorancia me genera mucho dolor y parece extraño, pero no querer sentir el dolor me lleva al sufrimiento y sentir el dolor me lleva a la alegría. Buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Jaime, buenas tardes. También un gusto estar acá compartiendo con ustedes de nuevo. Esta fase que vamos a tocar hoy es muy interesante porque nos ayuda a ver la conexión que existe entre las emociones, el cuerpo, el sentimiento y la mente, y cómo constantemente nosotros evadimos sentir, nos distraemos, nos desconectamos, reprimimos
buscamos cosas incluso intelectuales como refugio al sentimiento. Así que vamos a desarrollar hoy estos tópicos y esperamos arrojar luz y comprensión al siguiente nivel, a la siguiente fase de este despertar. Y mira que existen varios mecanismos de defensa que no sé por qué los aprendemos desde pequeños. De hecho, a muchos niños les dicen, por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Como, como si fuera algo negativo. Pero siento que comenzar a acercarnos a que sentir es parte de la existencia, parte de la vida. Inclusive ayer me llamó una mamá de un consultante y me decía, bueno, pues me decía, mi hijo está llorando, ¿qué hago? Y yo le decía, pero es que no, está llorando porque está sintiendo, y está sintiendo porque no está anestesiado. Él lleva más o menos como unos 20 años tomando alcohol y, y pues en este momento se está eh, como, como rompiendo ese hielo emocional que al evitar pues piensa uno que no siente, pero es más, digamos que es más sanador sentir. Yo a veces veo películas y, y a veces me pego unas lloradas ahí viendo las películas y me parece genial porque inclusive las lágrimas tienen toxinas que salen. Bueno, no me la paso llorando, pero, pero a veces lloro de felicidad también. Entonces, yo he aprendido que si aflora un sentimiento, que si aflora una sensación, no la podemos reprimir. Dejémosla salir así como es, ¿sí? Así como es. Y el sentir es parte, parte de lo que tenemos que trascender, trascender. Y entonces, sin reprimir, podemos experimentar. Y cuando experimentamos las sensaciones, podemos comprender, esto es, genera miedo, o esto genera angustia, o esto genera placer, o esto genera alegría. Pero muchas veces ni siquiera conocemos qué es lo que sentimos porque lo estamos evadiendo. Voy a poner un ejemplo. Es como si yo fuera por una calle y viene un perro que yo asumo que es bravo, se acerca al perro, comienzo a sentir miedo y como no quiero sentir ese miedo, me paso la calle. Al pasarme la calle, claro, a corto plazo, evito el temor de acercarme al perro. Pero a largo plazo estoy generando un pánico a todo lo que me genere miedo. Entonces, la propuesta es, ¿qué tal si nos quedamos en la misma calle? Yo no estoy diciendo que nos acerquemos a cosas que nos vayan a generar maltrato o que nos vayan a dañar, pero muchos de estos temores que vienen por mi calle probablemente sean fantasmas mentales. Entonces, ¿qué tal si me acerco y descubro que tal vez no era un pitbull, tal vez no me iba a morder, tal vez estaba batiendo la cola, y tal vez era un beagle o era un cocker como el mío, y de pronto yo decía, ves, yo me pasé la calle, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo me pasé la calle? ¿Verdad que en las antiguas enseñanzas siempre se hacía énfasis en el contenido emocional y cómo esta energía mental o producida por estos centros emocionales influenciaba constantemente el cuerpo, nuestras decisiones, nuestras reacciones, incluso nuestra morfología? Teniendo en cuenta esto, tenemos que ir a la etimología de la palabra emoción. Movere, del latín, de adentro hacia afuera. Eso es lo que significa. Hacia afuera, movere, de dentro, salir.
¿cierto? Así que cuando tenemos en cuenta el, el origen de la palabra y su significado profundo, tenemos que identificar al cuerpo como un símbolo, un arquetipo, que mueve fuerzas interiores muy humanas, como en el ejemplo que hiciste del perro o en las películas. Muchas veces tenemos que estar conscientes del entorno para poder generar una reacción. Cuando vemos una película, identificamos emociones que incluso se están deslizando en el subconsciente, que quedan reprimidas, que quedan guardadas, pero que quedan reprimidas, que queden escondidas y que las omitamos no significa que se deshagan. Las emociones son una energía y cuando la energía no se utiliza, se acumula y se almacena. Y en cualquier momento va a haber un detonante que la haga emerger, así como un miedo, como euforia, como éxtasis. Así cuando las personas van a iglesias, a cultos, que sienten ese fervor por la creencia, o cuando le das un beso a tu pareja, o cuando tienes un logro, un triunfo, o ves una situación muy triste. Igualmente todo emerge y todo eso es en un flujo de energía emocional y psíquica. Ahora, hay algo que yo aplico mucho en mis cursos de artes marciales o defensa personal. Se le llama situational awareness, conciencia situacional, trayendo hincapié el caso del perro que mencionaba Jaime. Cuando tú vas por una calle, yo utilizo tres conceptos básicamente: seguridad, protección y defensa personal. Ahora, cuando quieres estar protegido, ya identificaste al perro o sabes que el perro constantemente está por esa vía, tú simplemente cruzas antes de confrontar a esa situación con el perro. Cuando tú quieres estar seguro, cuando ya estás cerca, lo evades y tomaste una medida de prevención. Pero cuando tú vas de frente, incluso sabiendo el peligro y te lo encuentras porque hay situaciones en las que es inminente el confrontamiento y la situación de riesgo, ahí es cuando yo aplico la defensa personal. La defensa personal es eso. Cuando la protección y la seguridad no sirven, aplicas el movimiento y la técnica. Pero hay algo en lo que la gente falla, porque cuando explicamos, todo el mundo dice, sí, yo entiendo, sí, esto se hace así, este golpe se lanza así, esta técnica es así, y entiende el fundamento. Pero ¿saben cuál es el problema número uno? Que aunque usted entienda, su cuerpo no sabe cómo reaccionar por el factor biométrico y bioquímico. Cuando el cuerpo no está adaptado a emociones intensas, se rompe esa fachada. Podemos traducirla en este lenguaje psicológico o espiritual o metafísico como la figura del ego, o como lo mencionaba en anteriores charlas, el guardián del umbral. Ese es el ego. Cuando usted hace algo transformador por usted y tiene una reacción que no es común para el cuerpo, él inmediatamente se siente amenazado. Entonces, ¿qué hace el ego como medida principal de defensa? Se retrae y ahí es cuando se generan las represiones de emociones, de pensamientos, la persona se vuelve reservada e incluso hasta insegura. Mira que me hace recordar también que tenemos que comenzar a acercarnos a esa fase del cerebro del aburrimiento. Y hace poco le escuché a un neuropsicólogo que decía que la alegría está detrás del aburrimiento. Entonces, normalmente, cuando no estamos acostumbrados a aburrirnos y no estamos acostumbrados a vivir metiéndole shot de dopamina a ese cerebro y no nos acostumbramos a aburrirnos. Yo hace poco hice una práctica en un centro budista de budismo zen y la práctica es pararme, bueno, es como arrodillado frente a una pared, mirando a 45 grados la pared durante más o menos casi una hora. Lo primero que hace mi cerebro cuando está ahí frente a la pared es, ¿yo qué hago acá? ¿Esto para qué me sirve? ¿Y será que con esto salgo de mi problema? ¿Y será que cuánto fue que llegó el recibo del gas? Pero yo debo tal cosa y no sé qué. Y comienza a haber
digamos, muchos argumentos mentales para que salgamos corriendo del aburrimiento. Pero la propuesta es que nos quedemos ahí, que nos quedemos ahí, que aprendamos a ser conscientes de ese estado emocional que tenemos. Porque el cerebro, por estar buscando placer y evitando dolor, que es la función de supervivencia, buscar placer y evitar dolor, pero debería ser una función de supervivencia. Entonces, vivimos en ese estado de estar buscando quitarnos un síntoma. Y el sistema de salud está buscando quitarle el síntoma a las personas. Doctor, quíteme este dolor. Doctor, quíteme. Inclusive yo conozco personas que dice como, doctor, ¿qué tengo? Y yo creo que el doctor dirá, no sé, usted se conoce más que yo. Yo ni siquiera le he mirado la cara. ¿Sí? A veces se diagnostica sin mirar la cara al paciente. Entonces, él no va a saber qué tienes. Los que tenemos que saber qué tenemos somos nosotros mismos. Entonces, lo primero es evaluar cuáles son mis conductas y cuáles de estas conductas yo las hago por evitar, ¿sí? Por evitar y por evadir. Entonces, puede que yo me vaya a cine para evadir el aburrimiento. Y si voy a cine para evadir el aburrimiento, es mejor ser consciente del aburrimiento. A mí me pasaba también, y no me voy a salir de las personas también que hemos sufrido. Yo muchas veces abría la cortina y yo decía, ay, qué dolor, qué tristeza. Ojalá llegue alguien para quitarme esta tristeza. Pobrecita cualquier persona que llegara, porque tenía que asumir una responsabilidad que ni siquiera era de la persona, era mía. Entonces, cada vez que yo busco que algo me quite un estado emocional, estoy evadiendo y estoy volviendo responsable a la otra persona. Bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Ah, es que se había caído la señal, no sé si era a mí o era a ti. Entonces se salió, no sé qué fue lo que sucedió. Bueno, entonces, para continuar, lo que estás hablando de cómo se manifiestan estos síntomas en el cuerpo, teniendo en cuenta eso, básicamente, que fue lo que alcancé a escuchar antes de que se cayera la señal. Eh, Cuando vamos al doctor, al médico, claro, cuando uno tiene buen ojo y ha analizado y tiene la experiencia, uno se da cuenta en la persona, con solo mirarla físicamente, qué puede estar fallando. Si es obesa, o si tiene sobrepeso, si tiene problemas de la tiroides, porque muchas cosas y enfermedades del cuerpo son somatizadas o psicosomatizadas, y todas derivan muchas veces de esos centros emocionales. El hombre tiene tres centros, tres estructuras fundamentales en las cuales él se desenvuelve: el mundo físico, el mundo emocional y el mundo mental. Cuando tú corrompes estos tres centros, empiezan a derivar diferentes falencias y dolencias físicas. Cuando son fijaciones por ideas, por creencias, empieza ese tipo de neurosis, esta gente que resulta hipocondriaca. Luego, a nivel emocional, esas irritaciones de la piel que se manifiestan, enfermedades extrañas. Cuando la persona quiere evadir y se reprime, eh, digamos, de impulsos y decisiones, empieza a generar un desgaste en el cuerpo físico, y a más tardar termina desarrollando artrosis o despierta eh, la recesión de esta artritis reumatoide, que es un caso muy particular, ya que la artritis reumatoide se produce de forma simétrica en el cuerpo. Si te dan este dedo, también te dan el índice de la mano derecha. Si te dan el tobillo izquierdo, te dan el derecho también. Así que hay cosas que, como lo explicaba al inicio,
El cuerpo está conectado simbólicamente con fuerzas que transcurren en todo el cuerpo. En muchas religiones o tradiciones médicas se le conocen como chakras o centros de energía. En fisiología son como puntos gatillo, que es donde tocas esos tipos de centros o fibras musculares y presionas y se genera un dolor impresionante en el nervio. También debemos tener en cuenta que en otros casos, cuando la persona empieza a estudiar corrientes religiosas o místicas para identificar cuáles son las causas de sus males, de sus intemperancias, cuando se meten mucho en la metafísica, terminan creyendo en todo después de que no creían en nada. Entonces ya las causas físicas, por situaciones normales o racionales, empiezan a ser causas místicas, porque lo que hace el esoterismo o el misticismo es que te abre la posibilidad a una infalibilidad de cosas. Entonces todo lo que tú hagas tiene una justificación. Si vas bajando por una escala y te caes, entonces dices, es un elemental de tierra que me estás echando. Si se te pierden las cosas, se te mueve una gorra, se te pierde un objeto, no, eso fue un duende. Si se mueve una silla, no, es el fantasma de tal persona. Si son una cadena de incidentes que van sucediendo, entonces decimos que es karma. Si alguien te confundo con alguien, decimos, es un doppelganger. Empezamos a justificar todo con un misticismo impresionante. ¿Por qué? Porque la razón y la lógica se desprenden de la mente. O sea, cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás. Porque la persona en busca de cosas y se le abre todo ese mundo de posibilidades, la persona siempre va a buscar una justificación para que lo que esté pensando sea cierto, para que lo que le sucede sea cierto, y quitarle la responsabilidad de la misma vida personal, o sea, quitarse esa carga personal para dársela a una entidad desconocida y abstracta. Eso es lo que las personas normalmente hacen cuando caen en un fanatismo o cuando buscan conocer la verdad o conexión con su ser. Cuando buscan y están en el camino de una reconexión espiritual o de una conciencia que puede ser plena y amplia, que pueda observar las cosas que nacen a partir de sus propios pensamientos, palabras, acciones. Cuando las personas están en ese camino y se tiran mucho en extremos, sucede esto, se polariza y de forma muy radical. Así que podemos ver casos como el de esta chica, creo que es de acá de Colombia, Mafe Walker, la que dice que hablaba con pleyadianos, si no estoy mal, que ya te amo, me amas, creo que era algo así lo que decía. Eso es una forma de glosalia, eso es glosalia, porque empieza la gente a pensar que está en comunicación con entidades de otros planos de existencia, o que nadie la entiende. Uno a veces no alcanza a entender las razones por las cuales la persona tiene este tipo de experiencias. Por ahí escuché otro chico, creo que es mexicano, que decía, no, es cierto lo que ella dice, porque yo también hablo alienígena, y uno se queda así como, hombre, esta gente tiene el mismo problema, o qué está pasando allí, porque, o sea, ya son dos, uno le corresponde a la otra. Eso no quiere decir que sean buenas, malas personas, o sea, pueden ser muy buenas personas y seres humanos, pero allí hay un problema, porque eso se llama glosalia. Tomando el ejemplo del muro, cuando hace lo mismo con un espejo, místicamente, y en muchas tradiciones esotéricas y que están en este mundo del ocultismo y todo, cuando miran un espejo ellos dicen, no mires al espejo a las 3 de la mañana, porque eso es abrir portales a dimensiones. Eso no es abrir portales a ninguna dimensión. Eso lo único que hace es abrir la puerta de su propio subconsciente. Y cuando usted puede ver las cosas que están reprimidas dentro de su subconsciente, donde están impresas sus emociones más intensas, tanto las alegrías como el odio, la tristeza, la aversión, todo lo destructivo está allá dentro y todo tiene una forma energética y eso se siente y pesa. Cuando te quedas por 10 minutos viendo tu reflejo en el espejo, que la imagen empieza a distorsionarse, eso es una forma de pareidolia.
ya el cerebro empieza a disociar, ya no hay una imagen concreta. Pero si permaneces lo suficiente como para ver a través de esa ilusión óptica, te vas a dar cuenta que llegas a ti mismo, llegas a un estado interno simbólico, interpretativo, donde usted va a sentir una conexión tan interna con su propio ser y con su ego que vas a romper. Por eso es tan difícil enfrentar lo que decía ahora, ese guardián del umbral, ese ego, porque tú te lo encuentras de frente y le tienes tanto miedo a la construcción que tú mismo has creado por tus malos hábitos, malos pensamientos, malas experiencias, que cuando tienes esa barrera monstruosa al frente, uno mejor dice, no, esto es del diablo, y se va, busca la salida fácil, la escapatoria, porque cuando tú estás cerca de una conexión genuina, tienes que pasar por el infierno para poder encontrar esa luz. Bien, mira que ahorita mientras estabas hablando, eh, yo estaba identificando qué estoy experimentando, qué estoy sintiendo. Creo que se te fue otra vez la cámara. Bueno, y que comencemos a identificar qué estoy haciendo para evadir sentir, porque de eso se tratan estas charlas, que identifiquemos, que nos demos cuenta y qué estoy haciendo para no sentir. Si estoy buscando comer para no sentir, si estoy buscando, no sé, pornografía para no sentir, si estoy consumiendo cualquier tipo de sustancia para no sentir, o sencillamente evadiendo de alguna manera, porque hay miles de formas de evadir, ¿sí? Inclusive yo me atrevo a decir que puede ser que las personas vean la espiritualidad como una forma de evasión, ¿sí? Como a veces voy y me escapo y me meto en una ecoaldea, probablemente para no sentir que le debo 10 millones al banco y entonces pues allá en la ecoaldea no me van a cobrar, ¿sí? Hace poco una persona conocida pues, tiene su pareja, o tenía su pareja, y creo que se acabó la relación, y lo encontré en la calle, calvo, ahora es Hare Krishna, y estaba metido en un convento de esos, no sé cómo se llama eso. Pero entonces puede ser que el dolor de sentir una separación sea tan fuerte y que la persona diga, bueno, yo no me voy a meter al alcohol, pero me meto en un convento, ¿sí? Y es la misma evasión. Hay algo que es una paradoja, y es que sufrimos por no sentir. Y suena extraño, sufrimos por no sentir. Porque la resistencia mental a la tristeza suena extraño, pero me resisto a sentir tristeza y me puede dar una depresión. Me resisto a sentir angustia y me puede dar una ansiedad generalizada. O sea que gran parte de los trastornos que tenemos en la humanidad son resistencias a no quererla sentir. Ahora, cuando yo descubrí esto, yo comencé a experimentar las diferentes sensaciones que podían existir y que podían haber. Yo me di cuenta que en alguna oportunidad yo tuve una separación, y entonces en vez de correr a escapar, comencé a observar lo que sentía. Comencé a observar. Cuando observamos lo que sentimos, es como si mi cerebro dijera, bueno, lo voy a experimentar, lo voy a observar. Ese 90% de resistencia desaparece cuando me dispongo. Y cuando me dispongo me quedo con el 10% de sensación incómoda. Y esa 10% de sensación incómoda, claro, es transitable. O sea que yo me atrevo a decir que cualquier persona puede experimentar un duelo.
y observarlo. Y por allá los libros dicen que uno tiene que durar 2 años haciendo un duelo y que hay unas etapas, pero yo me atrevo a decir que si yo puedo observar una sensación incómoda, la puedo trascender en un instante, la puedo trascender en un momento, porque lo que me separaba de la trascendencia era la resistencia. Entonces, cuando tengo mucha resistencia a sentir, el dolor aumenta, aumenta hasta niveles imposibles. Cuando tengo disposición a sentir, ya no tengo resistencia, tengo disposición a sentir, venga, lo voy a sentir, el dolor disminuye. O sea que realmente el mejor antidepresivo, el mejor ansiolítico es la disposición. Y estoy recordando un poco lo que decía por allá, creo que Jesús decía, Dios, quítame este cáliz. Y este cáliz era como que me imagino que él sentía un dolor insoportable. Y él dijo, Dios, quítame este cáliz. También quería evitar, también no quería sentir. Inmediatamente después dijo, si es tu voluntad, porque si no, lo voy a pasar, lo voy a atravesar. ¿Sí? Porque digo, pues, si me la está mandando, pues es porque la tengo que sentir. Y la sintió. Yo sé que la religión habla de como la crucifixión, como algo muy doloroso. Pero yo me atrevo a decir que cuando uno atraviesa el dolor, comienza, pues, ¿qué más me puede hacer daño si ya atravesé lo que más daño me podía hacer? Entonces, puede ser que el rating se le hubiera llevado la resurrección, hubiera sido más bonito. Pero el rating se lo llevó fue la crucifixión. Y me atrevo a decir que la verdadera historia de trascendencia es la resurrección. O sea, como trascendí la muerte, trascendí ese cáliz que no quería vivir, trascendí el dolor, lo trascendí, porque es maltrato, dolor, y un pedacito como, y resucitó. Pero ese debería ser digamos, que lo que se lleve toda la carga de la historia. Claro, y mira que los obstáculos siempre son y deben verse como una fuente de aprendizaje y de crecimiento. No se pueden ver como una tortura, porque si se ven como una tortura, vas a estar condenado toda la vida a sufrir. Uno sufre, como bien lo decía el Buda, por el deseo. El deseo es la causa del sufrimiento humano, porque entre más busques complacer los placeres carnales, más van a existir. O sea, es un mundo y un cuerpo que necesita saciarse. Pero una vez tú observas cómo funciona toda esta máquina corporal, todo este cuerpo físico, es cuando la mente puede volver a tomar el control de la tiranía del cuerpo. Porque al final el cuerpo, si lo vemos a más profundidad, el cuerpo no haría nada si nosotros no pensáramos primero. Cuando nosotros perdemos la conexión entre las señales físicas y la mente, porque es que la mente suele ser muy tirana, la mente es tirana cuando sabe que le está haciendo daño al cuerpo y omite sus señales porque la mente se siente superior. Cuando la mente se siente superior, cualquier cosa pasa. Estás totalmente desconectado. Por eso debe haber una conexión. Ese sentimiento del que tanto estás mencionando debe existir, porque son señales, porque no son mundos separados, no son cuerpos separados, son estructuras que están juntas. El físico, la emoción y la mente están juntos y ellos deben estar en completo equilibrio. Cuando uno de esos prevalece sobre el otro, siempre hay corrupción de energía, hay excesos. Cuando el cuerpo físico está ya contaminado por la tiranía de la mente,
caemos en esas costumbres, en esos costumbres y hábitos, esas costumbres que normalmente mantenemos, esos ciclos de los que siempre hablamos, son permanentes, siempre, siempre, siempre. Pero la gente parece que olvidara o no es consciente o no tiene conocimiento de que no somos un estado permanente, siempre somos impermanentes. Eso de lo que ellos hablan que no pueden salir, sí pueden salir, solamente deben sentir las señales de su cuerpo. Si usted le está doliendo el corazón, eso es una señal. Puede tener el colesterol alto, puede tener un preinfarto. Si hay algo que hace que su cuerpo se irrite, que su piel se irrite, puede ser un alimento, puede ser el ambiente. Hay factores y el cuerpo cuando siente indisposición es porque algo está mal. Esos indicadores no se pueden omitir en ningún aspecto. Y es como cuando yo doy las clases de seguridad. Lo primero que yo les digo a las personas es que sean conscientes del entorno y que sean conscientes de cómo se sienten ellos, porque eso va a definir la condición mental que tienen y física para reaccionar ante cualquier anomalía. Cuando vas por un lugar por el que siempre transcurres y ves que hay algo que no es normal, eso es una señal. Entonces, si digamos esa calle por lo general que siempre transcurres es llena, hay ventas, una especie de plaza, y ese día donde se supone que más tráfico de personas debería haber, y ese día sí, que más tráfico de personas debería haber, tú pasas y no ves a nadie, uno dice, oh, ¿qué está pasando que no hay nadie? Si hoy es un buen día para comprar. Cuando tú omites esas señales, posiblemente hubo un tiroteo, un atentado, una pelea, algo pesado sucedió. Y vas a la esquina y ¡pum! Sientes una papabomba y ¡wow! Omitiste la señal. Cuando tu cuerpo siente algún dolor en el estómago, una acidez, un ardor, y uno dice, no, eso es normal, eso no es normal. Todo dolor físico no es normal. Va, si la preocupación aportara algo positivo, no nos traería ansiedad, ni enfermedades, ni dolencias físicas. Así que la ansiedad y la preocupación, eso no es normal, no es normal. Para todos los que estén sintiendo esas cosas, eso no es normal en ningún aspecto. Porque el cuerpo y el sistema físico, mental, emocional, ocio, siempre busca mantenerse en equilibrio y en estado de bienestar. Cuando el cuerpo cumple con esos estándares es porque las cosas van bien. De lo contrario, hay una desconexión entre pensamiento y sentimiento. Y mira que cuando comenzamos a observar el cuerpo, comenzamos a darnos cuenta que, que el cuerpo nos habla. Lo que decía Juan Camilo, el cuerpo nos transmite, nos está hablando constantemente. Lo que pasa es que como estamos evadiendo nuestro cuerpo, y hace poco me pasó en la calle que yo iba caminando y, y yo llevaba el celular como por acá en la chaqueta y iba caminando y yo tuve una sensación como de sorpresa y volteé a mirar y había una persona que casi iba metiendo la mano en la chaqueta a coger el celular. Lo que me causó, bueno, yo lo pasé al otro lado y ya. Pero lo que me causó curiosidad es que el cuerpo siente antes de la mente. El cuerpo recibe frecuencias. Y hace poco vi un estudio que hicieron que dice que el corazón recibe frecuencias, recibe ondas, es como si estuviera percibiendo el entorno, el corazón. Por eso se habla de la corazonada, por eso se habla de desarrollar intuición. Entonces, el dolor es porque venimos con mucha carga de ignorancia y por mucho autoengaño y ya nos estamos dando cuenta. Detrás de ese dolor del autoengaño, detrás de ese dolor, mira, hay frases como sin ti no puedo vivir. Y esa frase, sin ti no puedo vivir, genera muchísimo dolor. Y esa frase es mentira porque sin ti sí puedo vivir.
pero esa frase es mentira. Pero así la frase sea mentira, el dolor es real. Entonces, detrás del dolor, hay alegría, hay paz, hay libertad. Detrás del dolor, detrás de observar, sentir, se trasciende y hay alegría. Si resistimos el dolor, hay sufrimiento. Entonces, no sentir el dolor me lleva al sufrimiento. Sentir el dolor me lleva a la alegría. Y te puedo decir que pregúntale a 10 personas felices. Bueno, no sé si sea fácil encontrar personas felices, pero 10 personas felices y plenas. Y pregúntale si han pasado por algún dolor. Y todas te van a decir que sí. Todas te van a decir, sí, yo pasé por la muerte de un ser querido, o pasé por una quiebra, o pasé por esto, o pasé por esta dificultad horrible. Sí, tuve Todas te van a decir que pasaron por algún dolor. Los que se atrevieron a atravesar el dolor encontraron la felicidad. Hace poco lo dije en un manicomio, en un centro de salud mental. Les dije, felicitaciones, porque ustedes tienen una enfermedad mental y la enfermedad mental no es real. Bueno, no me volvieron a invitar a este sitio. Los directores dijeron, no, este man está haciendo unas vainas muy locas, más locas que los locos que tenemos acá. Entonces, felicitaciones, porque la depresión es mental, no es real. La ansiedad es mental. No te vas a morir porque se fue esa persona. El miedo no es real, el miedo es mental. Entonces, cuando nos atrevemos a sentir lo que nuestra mente resiste, encontramos libertad. Y yo alguna vez atendí a una persona que él cantaba en auditorios muy grandes y él tenía pues le daba pánico, a pesar de que cantaba, pero le daba pánico cantar en público. Y lo único que hicimos, yo le dije, acepte el miedo, porque él tomaba calmantes y tomaba, pues para la ansiedad, se tomaba 2 calmantes antes del concierto. Y lo único que hicimos fue, antes del concierto, él se acercaba al micrófono y decía, tengo mucho miedo de estar acá. Pero lo estaba aceptando. Lo aceptó 3 veces y se le quitó. Y ya no tuvo que tomar calmantes. Lo único que comenzó a hacer fue aceptar el miedo, enseguida sentirlo, y lo estaba aceptando delante de una multitud y se le quitó. ¿Qué era lo que pasaba antes? Lo quería negar, lo quería tapar, lo quería ocultar. Entonces, bueno, yo sé que muchas personas toman valeriana para la ansiedad, para eso, pero lo que genera cualquier ayuda externa es a que comencemos a depender y comenzamos a tener una mente que quiere evadir. ¿Sí? ¿Cuántas personas van a cultos religiosos para quitarse el dolor? No para sentir el dolor. ¿Sí? Allá como mendigos así de fentanil allá a los pies del pastor, quítame este dolor, es lo mismo. O sea, si yo voy al culto religioso a buscar quitarme un dolor, es porque el culto religioso se me volvió un fentanil. Y pues suena extraño, pero yo una vez vi una persona que salía de un culto religioso con las pupilas dilatadas y yo dije, uy, ¿qué consumiste? Claro, consumimos euforia y la evasión es tan placentera que las personas regresan por la dosis de evasión. Yo sé que pues es más sano el culto que el fentanil, pero produce lo mismo y estamos haciendo lo mismo. Entonces, si quieres buscar una pareja para quitarte el dolor, pobrecita la pareja que llegue.
porque está haciéndolo o haciéndola responsable de, pues, de quitarte un dolor que es responsabilidad tuya. Entonces, tenemos que sentir. Y una vez sintamos, trascendemos a la alegría. Y una alegría de la trascendencia, nadie te la quita. Nadie te la quita. De hecho, están hablando de que van a hacer un apagón a nivel mundial. Pueden hacer el apagón, pero la alegría de la trascendencia, nadie te la quita. Bueno, si pasa lo mismo como con el COVID, que nos volvimos más fuertes, pues bienvenido al apagón. Porque es que le tenemos tanto miedo a lo de afuera que no hemos descubierto ni siquiera el 5% del poder que tenemos internamente. Entonces, eres capaz de trascender cualquier sensación. Y la depresión que estás sintiendo, el 95% es de resistencia mental. Y el 5% es una sensación vivible, que se puede vivir. Una persona que está en depresión puede sentir la sensación y quitarse la resistencia. ¿Qué es lo que propone? Bueno, ahorita les hablo de Vipassana, que Vipassana me parece que muestra y lo puedes experimentar de cómo te conectas a las diferentes sensaciones que puedas tener, porque no podemos vivir la vida buscando sensaciones agradables para repetirlas y las sensaciones incómodas evitándolas. Así no eras cuando eras niño. Cuando éramos niños, todo era una aventura. No estábamos evitando ni estábamos buscando sensaciones, sino todo era una aventura. Nos volvimos súper miedosos de la vida también. Sí, mira, el Buda decía incluso, el problema no son las emociones, es reprimirlas, porque todo debe seguir su flujo. Igual que también cuando lo mencionaba, la causa del sufrimiento son los deseos, y el sufrimiento es opcional, más el miedo o el dolor, más que todo el dolor es lo natural. Cuando sentimos miedo, es mental. ¿Y a qué le sentimos miedo? Hacia lo desconocido, hacia las posibilidades. Pero ¿qué posibilidades si no conocemos qué es lo que va a suceder? Hacia lo hipotético que gestiona nuestra mente, hacia las luguraciones erráticas de nuestros miedos. Mira que es un incierto constante. ¿Hacia qué está el miedo? El miedo solamente es un impedimento, es una ilusión. Cuando usted da el paso al frente y se tira hacia lo incierto, es que descubre que el miedo no existe. Como tú lo mencionabas, él aceptó la realidad y dio el paso. Él dijo, sí, tengo miedo, y aún así se enfrentó a la situación y pudo hacerlo. Porque es que cuando lo tomamos de forma física, de forma química en el cuerpo y las reacciones y hormonales, hay muchos factores y pasa exactamente lo mismo que cuando estamos enfrente, en mi caso pues con los chicos que he entrenado, de un combate o de una situación real en la calle. Como lo mencioné anteriormente, yo les decía, podemos tener todos los conceptos que queramos, podemos leer 1000 libros, podemos conocer todas las técnicas de defensa, de seguridad, pero la reacción emocional y química, eso es impresionante, porque cuando se agrega cortisol, cuando el cortisol llega a nuestro sistema, cuando nuestro sistema nervioso se excita por el temor, porque se pone en modo supervivencia, entonces ya tú tienes dos opciones: o usted lucha o usted se queda congelado en una posición de sumisión. En la defensa personal y en el combate o una situación peligrosa sucede algo, la visión de túnel, te quedas así, sugestionado y persuadido por lo que te dice una persona, te bloqueas. Por eso cuando mencionabas del miedo, decía, el miedo es una ilusión. ¿Por qué? Porque no conoces cuál es la respuesta futura, no sabes nada.
¿Y a qué le tienes miedo? A lo que no sabes, a lo que no sabes. El dolor sí es algo inevitable, porque digamos en una confrontación, en una decisión difícil, eso se debe confrontar sí o sí, pero eso es parte del crecimiento. Cuando seguías hablando de los patrones que vamos tomando, si no estoy mal era lo que estás diciendo, ¿cierto? Eh, Sí, de los sí. patrones, cuando estamos hablando de los patrones que hay que romper o de los hábitos que vamos adaptando, como lo mencioné anteriormente, hay cosas, yo le llamo a esto heurística. La heurística, ¿qué es? La posibilidad, o mejor dicho, la respuesta mental que tienes tú con poca información ante cualquier situación que requiera una respuesta de 5 segundos, 3 segundos, 10 segundos. Eso es heurística. Tomar una decisión, pero ejecutarla, porque cuando se ejecuta estás construyendo y rompes un patrón. Siempre se rompe un patrón cuando se construye. Hay algo que también se le llama thin slice. Thin slice. ¿Qué es slice? Ya tomaste la decisión, eso es heurística. El thin slice es cómo ejecutaste esa decisión que ya tomaste. Mire que a los militares, por ejemplo, a los marines, en psicología de combate táctica, que aplicaron después de la guerra de Irak en el 2012, Afganistán por ese tiempo, ¿cuál era la estrategia? Ellos decían, bueno, ¿cómo hacemos nosotros llegando a un país extranjero? Nosotros estamos en completa desventaja. ¿Qué hacemos? No conocemos el terreno, no sabemos quiénes son las personas. ¿Es un grupo terrorista o rebelde? Ok, pero ¿cómo son? No tenemos descripciones, no sabemos dónde se esconden, estamos a la deriva, nosotros no entrenamos en un campo abierto de eso. Entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Cuando llegaban a esos países, siempre eran reactivos. Entonces, ¿cuál era la respuesta de ellos cuando los atacaban? Y por eso muchas vidas se perdían. Luego cambiaron la metodología psicológica, entonces les dijeron, bueno, necesitamos desarrollar un sistema que sea proactivo, porque nosotros siempre tenemos que reaccionar, porque nosotros no llegamos y solamente atacamos. Y los generales les decían, cuando ellos no tenían y no cumplían con los indicadores de la situación, ellos les decían, bueno, vas a tomar una decisión, independientemente si sale bien o mal, tómala y ejecútala, no hay vuelta atrás. O es tu vida o es la muerte. Ya decides tú qué vas a hacer. Mismo lo decía Bruce Lee, cuando tengas miedo, enfréntalo. Y si el miedo ha de matarte, que te mate. Porque es esa posibilidad. O sea, tú creces o te estancas. O sea, en el estado que tú quieras estar, o tú enfrentas el miedo o te quedas en el piso y te quedas repitiendo siempre lo mismo. Rompe el hábito, haz un movimiento, así sea simple, haz algo fuera de la rutina, haz algo que te saque de esa situación y te vas a dar cuenta cómo en tu mente, aunque sean cambios sutiles, con el tiempo van a empezar a manifestar diferentes actitudes, diferentes pensamientos. Por eso en ocasiones uno todo lo escribe, todo lo que le pase a usted, todo lo que sea una situación anómala o particular, que tú digas, ve, esto me hizo caer en cuenta en algo, escríbala y se va a dar cuenta que usted empieza a interiorizar todo, así como hacía Marco Aurelio, y ya vieron que Marco Aurelio era un personaje impresionante. Y mira que yo siento que hay una costumbre con evadir, ¿sí? Siento que tenemos la costumbre de evadir porque uno, porque no tenemos el hábito de estar presentes, pero evadimos hasta la lavada de la loza, ¿sí? Tengo que lavar rápido, rápido, porque tengo que hacer otra cosa y no estamos ahí. Entonces, al estar evadiendo, pues siempre estamos escapando de las sensaciones. Hay dos cosas que hemos desarrollado con, pues, ante las sensaciones, y una es rechazarlas, las incómodas, y la otra es apegarnos a las sensaciones agradables. Y estas dos cosas han causado gran parte del sufrimiento, porque todas las sensaciones son impermanentes. Cuando somos capaces de observar la sensación
sin apegarnos y sin rechazarlos, sin rechazar la sensación y sin apegarnos a ella, podemos sentir, podemos experimentar. Y ese dolor que me causaba el rechazo de la sensación incómoda va disminuyendo, va desapareciendo, porque yo siempre he estado, hemos hecho como indagaciones de por qué cuando se le hace daño a un niño, de adulto y hasta 30, 40 años, seguimos experimentando el mismo dolor como cuando nos lo hicieron cuando éramos niños. Y es porque la mente primero niega eso que ocurrió y rechaza esa sensación de dolor que ocurrió cuando éramos niños. Y parece extraño, pero aceptarlas, lo que ocurrió. Y aceptarlo no es estar de acuerdo, pero es aceptarlo. Aceptar lo que ocurrió y experimentar la sensación, darme permiso de sentir, ocurre algo milagroso y es que dejo de experimentar dolor. O sea que para perdonar tengo que sentir. Para perdonar tengo que sentir. Hay algo, después de que comenzamos a sentir, y ya sabemos que no rechazamos las sensaciones incómodas, hay una cárcel en las sensaciones agradables, porque también son impermanentes, también son impermanentes. Entonces, cuando soy capaz de observar la impermanencia de las sensaciones, me libero y encuentro libertad de sentir, libertad de sentir una sensación agradable con la conciencia de que es impermanente, libertad de sentir una sensación incómoda con la conciencia de que es impermanente. Nada permanece, nada es estático, pero la resistencia hace que el dolor sí permanezca en el cuerpo. La resistencia de algo que no me gusta hace que permanezca en el cuerpo. Pero cuando somos capaces de sentirlo, de aceptarlo, se trasciende. Y cualquier situación, por más incómoda que sea que experimentaste, si la puedes observar, la puedes aceptar y la puedes sentir, se trasciende. Porque siento que la conciencia no evalúa si fue buena o mala la experiencia. La conciencia digamos que lo difumina en sensación. Y al difuminarlo en sensación, te liberas, porque es que tenemos una mente que evalúa: esto es bonito, esto es feo, esto es agradable, esto es desagradable, esto me gusta, esto no me gusta. Y cuando éramos niños no era así. Cuando éramos niños estábamos compensados inclusive a nivel neuroquímico, porque no evaluábamos lo que estaba pasando. ¿Sí? Yo me acuerdo que yo me acostaba en el piso y yo hacía figuras con las nubes. Ahora, no sé si me atreva hoy a salir al parque a acostarme en el piso, porque comienzan a haber pensamientos: no, qué vergüenza que me vean acá acostado haciendo figuras con las nubes y qué van a decir. Y, o sea, sufrimos porque estamos llenos de ignorancia mental. Un niño no tiene ignorancia mental, un niño simplemente experimenta y se bota al piso a hacer figuras con las nubes, pero porque no le interesa lo que digan de él, no le interesa cómo lo ven ahí, no le interesa, no tiene ningún personaje que defender. No es, sí, un niño no es Don Bernardo, un niño es Bernardito, sí. Mientras que un adulto, sí, Don Bernardo le da vergüenza hacer figuras con las nubes y experimentar la vida tal y como es. Entonces, la tercera fase es sentir, pero esto nos va guiando hasta que la séptima fase es vivir desarrollar intuición.
que podamos vivir por intuición, pero ya alejados de la ignorancia. Y ya no nos da miedo sentir, ya no nos da miedo sentir, ya no nos da miedo sentir miedo. Y cuando no nos da miedo sentir miedo, pueden, pueden tratar de manipularte, pero ya no van a poder porque vas a ser eh, inmanejable. Y digamos que es muy peligroso la persona despierta en un sistema, porque la única forma de que te puedan manipular es a través del miedo y ya no te da miedo sentir miedo, pues ¿cómo te van a manipular? ¿Cómo te van a manipular? ¿Sí? Yo a veces veo, no, que va a haber un apagón mundial. Y yo, bueno, pues que venga, a ver qué pasa, a ver qué pasa con nosotros, a ver qué pasa con la raza, yo no sé. Entonces, no me antepongo al miedo porque vivimos el día a día. Esto es, cuando yo aprendí a manejar carro, yo iba y me acuerdo que estaba mi papá y, y comenzó a lloviznar y comenzó a pasar el limpiabrisas, el limpiabrisas. Entonces yo iba manejando, pero como el limpiabrisas iba pasando y yo no era tan experto en manejar, pues yo me quedaba mirando el limpiabrisas, me quedaba mirando el limpiabrisas. Y mi papá me decía, enfócate, enfócate en la carretera. Y yo, ya. Pero entonces comenzó a llover más duro y el limpiabrisas cada vez era más rápido y de vez en cuando se me iba la mirada al limpiabrisas y mi papá me decía, no, enfócate en la carretera, enfócate en la carretera. Entonces, estos son pensamientos, estos son ilusiones, estos son fantasmas. Estamos enfocados en la vida, estamos enfocados en la carretera. Después me di cuenta que el limpiabrisas ya ni lo veo, ya ni lo veo, ya yo manejo y ni lo veo. Pero enfoquémonos en la carretera, porque nos pueden mostrar cantidad de distractores y no van a ser tan atractivos. Mira que en Matrix, o no sé si es en el origen o en Matrix, hay una chica de rojo donde Neo pues lo distrae. Entonces, muy seguramente, mira que dije lo de Matrix, se cayó el celular. Eh, Muy seguramente la distracción está en lo que te atrae, en lo que te apetece, en lo que ahí está la distracción, en lo que te llama la atención, en lo que te quita del enfoque. Entonces, yo siento que es muy fácil esclavizar a las personas a través de lo apetitivo, porque las personas desean tanto ser esclavos, porque les atrae y desean esa esclavitud, la desean, la desean. Entonces, ¿cuál es tu distracción? ¿Cuál es tu distracción? Después de que me enfoco en el cuerpo, yo me atrevo a pensar que puede pasar la chica de rojo y estamos enfocados en el cuerpo y podemos decir, ah, bueno, bonita, pero ya, no se me va a volver un caos mi vida porque pasó un distractor. Entonces, una persona despierta es muy difícil de manipular, muy difícil. Y ustedes que están acá, siento que están entendiendo el juego. Mira que estaba pensando yo cuando estabas mencionando lo de el ejemplo con la nube, que decías que tomabas figuras y que hacías y que no, que la conciencia como que no tenía un filtro, solamente producía, si no estoy mal fue así como lo expresaste, no recuerdo bien. Se me vino a la mente que en el misticismo cuando hablamos del tema de la imaginación, el tema de la imaginación es muy interesante para el místico o el ocultista, porque entendemos que visualizar es ver y que la imaginación es lo que es siempre virgen en el hombre. ¿Qué es lo que es siempre virgen en el hombre? La imaginación. Porque usted puede imaginar cosas malas y cosas buenas y usted nadie lo va a señalar.
y su conciencia no va a decir, no, esto no lo puedes pensar, eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando utilizamos esta imaginación como herramienta de filtro, puedes crear cualquier cosa. Los niños, cosas que pierden los adultos, pero que un verdadero iniciado, ocultista, una persona de crecimiento espiritual nunca debe perder, es la capacidad de asombro. Cuando tú pierdes la capacidad de asombro, pierdes una de las herramientas más importantes, porque la capacidad de asombro es la que te va a dar la posibilidad de que puedas aprender más, de que veas en el mundo esos rincones que la capacidad de asombro solo puede ver. Cuando tú tienes una mente pasiva y rígida, como la mente adulta, porque debido a situaciones como el trabajo, incluso en ocasiones falta de educación, cuando es una persona que tiene esta rigidez mental, no puede ver más allá de su parecer, de su instinto, de los límites de su conocimiento y entendimiento. Ahí entran algunos obstáculos, como el consumo de sustancias, sea hierba, hongos, alcohol, que también hace que inhibamos ciertas cosas. También podemos ir más allá a fondo y tocar el tema del centro emocional, pero de raíz. O sea, ya no de forma superficial, sino el tema emocional, ese sentimiento que nos conecta a todos nosotros para tener esa empatía. ¿Por qué sentimos empatía con otro humano? Cuando hablabas ahora con el ejemplo de tu papá y el parabrisas, se me vino a la mente el mito de la caverna de Platón. Cuando sale el que está cautivo y ve el sol por primera vez y se impresiona con la verdad, con el bien, perdón, y él se cega y regresa a la cueva. Una vez que él ve que todo lo que está ahí cuando sale son sombras y siluetas de aves, de árboles, que era una realidad en la cual él está viviendo, que era ficticia, así como le pasa a Truman, así como pasa en la película de Matrix, que tú hablas del vestido rojo. Él se regresa a la cueva e intenta avisarles a los otros que están viviendo una fantasía, y los de la cueva se niegan a creer y lo tratan de loco. Dice que usted cómo va a decir que eso no es real si todos sabemos que esto que estamos viendo es real. Las sombras son los medios de comunicación, la radio, los políticos, la información basura que emerge de internet, porque cuando estallan cosas importantes a nivel geopolítico mundial, cosas que tienen que ver con salud, porque cuando suceden guerras que van a tener un paso importante y un impacto grande en las economías de los países, o un conflicto internacional, porque inmediatamente sale un famoso que hace tal cosa, o se muere tal famoso, o sale una nueva tendencia. Cuando empezó la guerra de Irán e Israel, cuando se intensificó, que estaba en su pico, aparecieron los Terian y todo el mundo empezó a hablar de los Terian. Así te manipulan. Ideologías ridículas, estúpidas, ¿para qué? Para que la gente, con su entendimiento, su forma de pensar, de creer en que las cosas son buenas a nuestro criterio, porque a veces queremos que las cosas sean como nosotros queremos, no como las cosas son realmente. Entonces, cuando, que salió un Terian y miramos, uy, esta gente está enferma, estos que... Entonces por acá sale el problema con la comunidad de los transexuales. Uy, esos son unos enfermos, son hombres disfrazados de mujer. Y empiezan así, o sea, hacen que la persona, en su forma de pensar, se estimule y su pensamiento vaya de aquí y allá, y olvide el verdadero centro. Ya ves que hay un conflicto que te va a acechar en tu vida personal, en tu vida como comunidad, pero te desvían la atención. Eso es lo que hacen esos realities que dan en RCN, en Caracol. Ustedes ven que hay famosos influencers que tienen para aportar, díganme, esa gente les ayuda a despertar, no, a ellos les importa es esto, y que los pasen por esos canales, que son los que los financian y les pagan. Ellos no tienen nada que aportar, nada más que estética, superficialidad, vulgaridad, porque algo que sí te muestran,
tú ves esos influencers y esa gente, y todos son marcas, Adidas, Nike, que Oakley, que la gorra, que las gafas, que las Timberland. Luego ves algo más. Entonces empiezas a ver la forma en cómo se expresan, la forma en cómo actúan, que el que yo tengo tal carro, que mi reloj, que mis tenis, que yo viaje a tal lado, que yo estuve en tal parte. Y uno es esa gente realmente que tiene, cuando uno habita desde un vacío existencial, uno solo acapara cosas. El dinero es un medio para un fin. Si usted toma el dinero como el fin, está en completa decadencia y está al límite de caer al abismo, porque el día que el dinero falte, no va a haber nadie que lo saque de ese abismo. Ahí sí pasa como el paracaidista, vas a preguntar, ¿quién hay arriba para que me ayude? Hola, soy Dios. Ah, sí, no, pero no hay nadie que... así que, así que eso es lo que sucede. Cuando despierta realmente, vas a ver la realidad cruda tal cual como es. Pero lo que se debe tener ahí es la valentía y el pensamiento constructivo, porque eso es lo único que te salva. Pensar constructivamente no es un pensamiento positivo en el cual nunca te vas a sentir mal, porque ya como lo hemos mencionado, no hay permanencia completa en un estado. No, hay un día en el que te vas a levantar irritado y si lo identificas, perfecto. Pero si no lo identificas, ese día reinó sobre ti, porque has perdido el centro, el foco y la conciencia. Por eso cuando estamos hablando de todos esos medios, miren qué es lo que les dice cada cosa que hay en televisión, en internet, en Facebook. El chiste, usted pasa en el TikTok scrolleando y ve la broma, ve el chiste, eso no aporta nada. Eso uno se ríe y sigue bajando. Y se encuentra otro y es el mismo. Y el algoritmo te empieza a lanzar la misma basura. Que ves una mujer con poca ropa, en vestido de baño, en tangas, tal cosa. Eso es distracción, porque ya te tienen domesticado a que veas ese contenido. No vas a ver más de eso. Y ahí entra el ejemplo de la chica del vestido rojo. Tú vas scrolleando y tú dices, hoy voy a meditar, y ves a esta mujer, eso se llama lascivia, porque entran pensamientos morbosos. Cuando entra la lascivia, entonces pasa a esa chica y entonces usted la empieza a ver de pies a cabeza, el cuerpo, entonces usted dice, que pechos, que trasero, y lo mismo pasa con cualquier cosa. Entonces lo ves en Facebook, inmediatamente paras, te detienes, miras todo el scroll y te empieza a salir toda esa basura. En el Instagram, Facebook, TikTok, incluso cuando le das a esos cookies que a veces le toca no aceptar, es para que te lancen más basura, porque eso es lo que pasa. Por eso lo vuelvo y lo repito como lo he dicho en anteriores ocasiones. Dime qué consumes y te diré cómo piensas. Esa es la realidad. Sí, mira que aparentemente es mejor juzgar a los Terian que hacerme cargo de mi depresión. Aparentemente es mejor mirar pornografía que hacerme cargo de mi ansiedad. Pero lo que pasa es que cuando sentimos, cuando observamos, comprendemos. Y cuando comprendemos, nos liberamos. Entonces, claro, juzgar a los Terian o al candidato o todo esto es distracción para no hacerme cargo de lo que tengo que sentir. Entonces, al contrario de lo que pensábamos que sentir es debilidad, sentir es libertad. Sentir es libertad. Cuando vayamos a hacer algo, observemos qué sentimos. Observemos qué sentimos, porque estamos tan domesticados mentalmente que desconocemos nuestras sensaciones. Mira que una persona me decía como ante cualquier situación, y él me decía, ¿qué dice tu cuerpo? Y el cuerpo es sabio, el cuerpo nos indica. Entonces, invitarlos esta semana a que sintamos lo que tengamos que sentir. Bienvenidas las sensaciones y, por otro lado, no nos apeguemos a las sensaciones agradables porque son transitorias. No rechacemos las sensaciones desagradables porque son transitorias y comenzamos a experimentar la libertad de sentir. Voy a parar la grabación y si tienen alguna pregunta, pues es el momento de hacerla. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y por acudir a este llamado
para que comencemos a despertar nuestra conciencia de manera colectiva y que podamos ser realmente personas que impactan en la vida de otros seres, en la vida de nuestras familias, en la vida de nosotros mismos y que seamos pues seres felices, ¿sí? Digamos que nosotros a veces hablamos del sistema, a veces hablamos de esto, pero realmente tenemos que construir un paradigma completamente novedoso, diferente, que sea tan, una experiencia tan única que el sistema de egoísmo quede obsoleto, ¿sí? No somos, yo no me imagino unas mariposas haciendo un grupo de apoyo para quejarse de cuando fueron orugas, ¿sí? No, simplemente dicen, ay, ya no somos orugas, vamos a servir, vamos a polinizar, vamos a hacer, porque ese sistema no se va a caer porque estemos en contra de él. Pero si despertamos, sí se cae porque estamos centrados en el amor. Entonces, muchísimas gracias y bienvenidas todas las preguntas.